Gracias, Tommy. Hola, buenas tardes. Quisiera dar inicio a este conversatorio con un interrogante. ¿Será que el sistema neoliberal está llegando a su fin? Pero como ya se ha dicho, el fenómeno no será motivado exclusivamente por la violencia del virus, sino por la capacidad política que muestren los dirigentes de diversos países, siendo capaces de determinar si va a variar fundamentalmente la economía del mercado eh, o simplemente la sociedad se hará cargo del reto de demostrar si es posible un cambio de sistema económico que pueda llamarse en toda su legitimidad como postcapitalista. El libre mercado ha demostrado su agotamiento prácticamente total. No es verdad que el mercado sea una orden natural de las cosas, motivo que hace que el Estado tenga una participación mínima, como sostienen muchos neoliberales. Es al revés, es el Estado quien en conjunto con los ciudadanos en un régimen genuinamente democrático, el que debe establecer leyes, normas de convivencia que permiten un desarrollo económico y social que sea equitativo. Claro, en nuestro país, con el avance de la pandemia, que ha dejado al descubierto la profunda debilidad en que la materia social y la falta de protagonismo del Estado, que exige que nuestro país, el ministro, por ejemplo, Mañalich, declaró boquiabierto que no sabía que en Chile existía tanta pobreza y hacinamiento. O, por ejemplo, el intendente Guevara, que señaló, comillas, que ¿qué tiene que ver el no más AFP con el hambre? A propósito de las manifestaciones de San Ramón y La Pintana. ¿Se entenderá entonces por qué tanta desigualdad social? ¿Se entenderá entonces por qué tanta indignación y desconfianza de nuestra sociedad a la clase política? Quizás ha llegado la hora de preguntarnos, más que el modelo del sistema capitalista, tal vez es la desigualdad en que todo el mundo tiene con las personas. Se está movilizando, protestando, no importando el contagio, no importando la muerte. Pues como se decía en algún minuto, un señor afroamericano lo entrevistaron en las protestas, así como también un poblador de La Pintana manifestó que prefería luchar y morir luchando que morir de hambre. Soy Nicole Mazzone, presidenta del sindicato Banco Ripley y directora nacional de la Confederación. Este es nuestro tercer capítulo de una serie de conversatorios que tiene el propósito básicamente de poder hacer un análisis en el contexto de la pandemia y entregar posiciones, debatir, aclarar, tener propuestas en base a lo que estamos viviendo en la crisis sanitaria. Hoy el tema será el mundo del trabajo después de la pandemia. Les, les quiero presentar, tengo tres grandes invitados y amigos dirigentes sindicales que me gustaría que los conocieran. Colega, John Ojeda, director del sindicato Vice, también consejero de la Confederación Bancaria de Sistemas Financieros. Además, es el encargado de la iniciativa de Banca TV, que fue claramente interrumpida, ¿cierto, colega?, por el confinamiento. Pero esperamos que prontamente vuelva a estar en las redes. Buenas tardes. Hola Nicole, buenas tardes compañeros. Sí, como dice Nicole,
dirigente sindical de Banco Vice, y claro, bueno, como decía, esto del Bancaria TV que hicimos posible con Manuel, se vio interrumpido, pero pronto estaremos nuevamente en las calles haciendo periodismo alternativo. Eso esperamos, colega. También quiero invitar, o sea, presentar a nuestra amiga y colega Anita Payera. Anita Payera es presidenta del sindicato Servinco, una institución financiera que presta apoyo al Banco Scotiabank. También es consejera nacional de la Confederación Bancaria y Sistemas Financieros. Y bueno, ella ha enfrentado condiciones complicadísimas. Además, ella es activista de la lucha de los derechos humanos. Hola Anita, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Además, me gustaría presentar a Miguel. Miguel Alderete es secretario del Banco Santander, ¿cierto? Consejero de la Confederación Bancaria también, del sistema financiero. Es dirigente hace 17 años, o sea, posee una vasta experiencia. Además, es uno de los fundadores de la coordinadora Noma FP, ¿cierto? Que partió en el 2008. Hola, buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero partir agradeciendo tu saludo, Nicole, agradeciendo también la gentileza de los compañeros de Punto Social que nos permiten esta plataforma para dar a conocer nuestros puntos de vista como dirigentes sindicales, y agradecer también a todos los compañeros y compañeras que están conectados a esta hora, entregando un poquito de su tiempo para interactuar, compartir. Tenemos un chat también abierto para que puedan hacer preguntas e interactuar con nosotros también. Para eso es muy importante nuestro trabajo. Saludos. Sería bueno que diéramos de inmediato comienzo para que así también nos puedan entregar su opinión de la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Porque muchos intelectuales y analistas, opinólogos, han entregado su visión de la vida después de la pandemia. Y nosotros quisiéramos enfocarnos básicamente es en el mundo laboral después de la pandemia. Me gustaría que ustedes me pudieran entregar su visión de cómo o por qué no será lo mismo después de la pandemia dentro de esta área. Si quieres puede partir tú, Miguel. Una pregunta compleja. La pandemia ha develado lo peor del sistema capitalista, y este sistema ya está en crisis, está haciendo algo por todas partes. No es posible, como hemos sostenido tantas veces nosotros, que el poder económico esté por sobre las vidas humanas. Y eso es terrible, y eso lo están viviendo en carne propia los ciudadanos de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, cómo el negocio está por sobre la vida de las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, desde el punto de vista laboral, hemos visto cómo hay un traje a medida para los empleadores. Esta ley de protección del empleo significó muchas cesantías, fue terrible, y la gente con recursos de nosotros mismos tienen que ir de los mismos trabajadores tienen que ir a recurrir del seguro de cesantía, pudiendo el Estado hacerse cargo de otra forma. Pero lamentablemente, como dije en un comienzo, este sistema es un sistema que está fracasado, que nosotros como dirigentes sindicales tenemos que unirnos, y los trabajadores van a tener un rol muy importante en ese desafío. Unirse para tratar de cambiar el sistema que tenemos, que tanto agobio nos hace. Eso, Nicole, quería aportar de un comienzo, porque igual es un tema para largo, bien profundo, que igual espero que mis demás compañeros también se manifiesten. Disculpa, Miguelito. Yeah. Me gustaría un poco continuar con John. John, ¿cómo crees tú que... ¿Por qué Nicole, crees tú que no va a ser lo mismo después de la pandemia? Ahora sí. Bueno, con lo que decía Miguel está... ¿Aló? Bueno, John?
muy relevante, no pero escuché la pregunta, enfocado a la pregunta. John, no, para seguir yo creo acotando mientras que, se bueno, prepara claramente el segundo no va a ser lo expositor. mismo porque Quería solamente decir una cosa. lo que ha ocurrido ahora es que antes que se me escape. Ahí te escucho, se ha Anita. adelantado todo lo que ¿Aló? era Disculpa, Miguelito. el proyecto que tenían las empresas del teletrabajo, que era algo que lo estaban implementando muy de a poco. Con esto de la pandemia se hizo rápido. En poco tiempo han tenido que la gente enviarla a sus casas y entonces esta tecnología, todo, que supuestamente tenía que ir de a poco, se hizo en muy poco tiempo, en 2 meses. Entonces yo creo que ya según las mismas reuniones que hemos tenido nosotros con gerencia, esto ya lo implementaron para quedarse. Claramente el trabajo no va a ser igual porque ya se han dado cuenta muchas empresas que teniendo a los trabajadores en la casa, igual funciona. Entonces, si nos vamos a lo que es el costo de mantener un edificio, luz, agua, calefacción, mantención, y se puede, se llevó a los hogares, el empresario yo creo que ya lo tiene más que estudiado y va a querer que eso se mantenga. Lamentablemente, eso también conlleva otros problemas y es algo que también nosotros lo habíamos visto en la Confederación Bancaria, que es el tema de la uberización, que ahora todo lo que nosotros hemos estado necesitando en estos 2 meses es todo por teléfono, tú llamas y te trae lo que tú necesitas. Entonces, el tema de la uberización también es un tema que ya llegó para quedarse. O sea, lamentablemente la pandemia lo apuró. La pandemia apuró todo esto y yo creo que cuando se acabe toda esta pandemia vamos a continuar porque ya todos nos hemos dado cuenta que sigue funcionando igual. Correcto. Gracias, John. Anita, nos gustaría tener tu visión. ¿Por qué crees tú que no será lo mismo después de la pandemia? Sí, hola. Bueno, un saludo, un abrazo grande. Pero antes que todo, quisiera decir algo antes de responder porque está teniendo... Bueno, esperemos a que Anita pueda volver. El modelo económico está en una grave crisis. Lamentable. Donde bueno, lamentablemente Anita está presentando problemas con su internet. Básicamente, en conclusión, nos dimos cuenta de que esto ha sido muy beneficioso para, para nuestros empleadores. Nos gustaría plantear la segunda interrogante con respecto a esto. ¿Qué cambiará? ¿Qué creen ustedes que cambiará después de la pandemia? Anita, a ver si ahora podemos. ¿Ya? Bueno, decía que el modelo económico a sangre fría a los pueblos, bueno, está en una grave crisis desde hace algún tiempo, ¿ya? Y se hunde penosamente en medio del hambre de la población mundial. Este modelo, protegido a toda costa por la política parasitaria y con el amparo de sus patrocinadores internacionales, como es el FMI, el Banco Mundial, junto a otros colaboradores del país, tratan de salvar este brutal sistema neoliberal que nos ha llevado a lo que este virus ha demostrado
terriblemente. Bueno, felizmente no les ha servido porque el pueblo en todo el mundo despertó y se levanta porque esta pandemia demostró que no hay salud, no hay trabajo, no hay vida, ¿ya? Y solo hay precariedad. Por lo tanto, el mundo ya no será el mismo, porque la gente lucha por recuperar el trabajo, recuperar la salud, recuperar la dignidad. Entonces, ¿qué cambiará? Ya, ya no será lo mismo. ¿Qué crees tú que cambiará? Bueno, ¿en qué cambiará? En que la lucha de clase de los próximos meses y años entra en una fase explosiva. La rebelión chilena, la insurrección en Ecuador, en Sudán, en España, en Argelia, las grandes huelgas en Colombia, en Francia, las mujeres trabajadoras que salieron a las calles, la juventud en contra del cambio climático, las pensiones que se reclaman a nivel mundial, bien, es un anticipo de lo que está por llegar. Y es hora de que nos preparemos seriamente para las grandes batallas. Si no, miren Estados Unidos con esta rebelión de los jóvenes, que era impensado que en Estados Unidos se levantara la gente y saliera a las calles, aún en toque de queda, aún ante un bus, ante una pandemia, reclamando y levantándose por la miseria y el hambre. Y eso tiene que decirnos algo. Exacto. O sea, ya la vida no nos cambió. Desde ahí nace la diferencia, ¿cierto? Estamos valorando cosas que dejamos de hacer en algún minuto, que el capitalismo nos tenía enceguecidos, ¿cierto? Eso abrió paso también a ver las falencias que tiene el sistema cuando quiere un cambio rápido hacia la tecnologización de todo, y Chile no está preparado para eso. Entonces, el cambio es inminente, ¿cierto? Nunca va a ser lo mismo después de todas las pérdidas que tenemos de chilenos. Me gustaría también tener la opinión de ustedes con respecto, desde el mundo del trabajo, ¿cierto? El impacto que ha tenido todo el tema de la pandemia en su rubro, en el trabajo, el impacto que ha tenido en los trabajadores, llevándolo básicamente al círculo nuestro, sindical. ¿Por qué será todo esto distinto, la relación que tenga el trabajador con la empresa? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría tener su percepción de eso. Miguel, si quisieras comenzar tú. Este sistema yo creo que lamentablemente post pandemia va a solidificar el individualismo de los trabajadores. No puede ser posible que un ser gregario que somos nosotros los seres humanos, que no necesitamos los unos a los otros, vamos a estar cada uno en sus casas sin la posibilidad de interactuar entre nosotros. Eso es terrible. En nuestro caso tenemos además una reglamentación que favorece todos los intereses del empleador, y nosotros desde nuestras casas como sujetos individuales no tenemos ninguna posibilidad de mejorar nuestras condiciones económicas, laborales. En el caso de las mujeres, en los cuidados del hogar, en la atención de los niños, y más encima haciendo el teletrabajo, se va a hacer todo informal para ellas. ¿Cómo uno podría imaginarse una supuesta negociación con el empleador para mejorar los beneficios? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si vamos a estar todos sujetos en nuestro trabajo y no vamos a estar interactuando entre nosotros, viendo cómo estás, qué te pasó, qué ocurre contigo hoy día, interactuando como lo hacemos todos los días diarios en nuestra oficina. Ese es un gran dilema que nosotros tenemos que
tratar de avisorar cómo enfrentarlo. Esto es lo que va a dejar esta pandemia, es una tarea larga que nos supone mayor unidad al mundo del trabajo, sobre todo el funcionario bancario, que lamentablemente ostenta de mucha apariencia. Eso tenemos que empezar a cambiarlo nosotros porque no somos nada si no soy yo con otros. Eso, Nico. Gracias. Anita, cuéntame, ¿cómo ves tú el impacto que va a tener la tecnologización y el confinamiento en el rubro laboral? ¿Por qué serán distintas? Disculpa, no escuché tu pregunta. Desde el mundo del trabajo, Anita, el impacto que hemos tenido estos meses, ¿cierto? La tecnologización. ¿Es posible suponer que volvamos a una normalidad socialmente? ¿Crees tú que después del confinamiento exista un cambio? ¿Por qué serán distintas? ¿Qué crees tú después del confinamiento en el mundo laboral? Bueno, yo creo que después, no me imagino todavía la recuperación o la conquista a la... ya que de antes del estallido social, ya estábamos con problemas de empleo, de cesantía, de hambre, que estaba muy escondida. Entonces, ahora estamos debilitados con este confinamiento al cual hemos sido sometidos todos. O sea, yo siempre me he explicado por qué este ataque viral ha demostrado que era capitalismo, porque detuvo el mundo. ¿Ah? Un arma, no sé, no logró detener ni la guerra, confinar a la zona totalmente. Imagínate, estamos totalmente inhabilitados. Tiene problemas, Anita. Sobre bueno, todo para las ahí volvió Anita. Oportunidades. Por lo tanto, está totalmente debilitado. Organizarse nos queda a través de las redes sociales y solo queda cuidarnos, reforzarnos, cuidarnos del virus, no permitir que cierren las redes, porque esa es una nueva estrategia que está tirando Trump, porque han visto que a través de las redes el pueblo se organiza y la gente tiene comunicación a través de las redes, entonces él quiere cortarla. Y ojo con eso, porque ellos son los que dominan las redes. Bueno, así es, Anita. Habrá que crear un sistema para comunicarnos, no sé, una asamblea en un lugar donde estemos a 2 metros de distancia, con todas las precauciones reinventarnos, ¿cierto? que debemos tener, y que la lucha debe seguir, ¿ya? Eso es lo más importante. El tiempo, gracias, Anita. Y nos roban el tiempo, nos roban la vida, pero no nos robarán la fuerza para estar luchando y para las ganas de cambiar las cosas. Seguir. Gracias, Anita. Gracias. John, misma pregunta. Desde el mundo del trabajo, después de todos estos meses tan fuertes,
el tema de la tecnología, el volver a la normalidad, ¿cierto? En el tema de las relaciones. ¿Por qué serán distintas? ¿Por qué crees tú que serán distintas después de esto? Bueno, como ya había dicho antes, esto ya llegó para quedarse, todo el tema de la tecnología, pero lo que yo veo, lo que se ha perdido en realidad, lo que decía Miguel, se ha perdido mucho el tema de la comunicación con tu compañero. Yo recuerdo que hace un par de años se estaba instalando este tema, por ejemplo, en los ejecutivos, que ya no estaba cada uno en su oficina, sino que estaban todos en un mismo mesón, interactuaban. Cuando llega un compañero nuevo, está al lado tuyo, tú le enseñas con tu experiencia, o si él es nuevo y te puede enseñar otras cosas. Toda esa interacción con tus compañeros, esa comunicación, todo eso se está perdiendo. Yo creo que eso nos va a afectar igual, y como decía Miguel, a largo plazo, como que quizás vamos a ser un poco más individualistas, no sé si tan así, porque igual, a pesar de todo esto, igual hemos estado en comunicación con nuestros amigos, igual estamos atentos, lamentablemente de otra forma, pero Pero se extraña se extraña eso, se sí, extraña de la estar con tu piel, el compañero. contacto. Exacto, no sé, ir al casino, almorzar juntos, porque hasta eso se ha perdido. Exacto. Entonces, yo creo que después de que pase todo esto, va a ser como difícil volver a una normalidad. Pero yo creo que somos seres que pensamos y que en el fondo el humano Logramos necesita eso. adaptarnos. Y el humano necesita eso de hablar, de enseñar, de aprender. Estas mismas conversaciones que nosotros hacemos, que muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, pero sí conversando con otro, vamos aprendiendo, tú vas aportando algo, aporta otro, otra cosa, y al final vamos creciendo como seres humanos y como personas. Yo creo eso. Claro. Básicamente desde la postura, desde mi círculo, mi empresa y lo que he percibido es precisamente el extrañar el contacto, el tener a tu familia, el lazo que uno tiene es tan potente que esto nos ha hecho reinventarnos y valorizar el abrazo de pronto de una persona querida, de un amigo. Entonces yo siento que esto debería servir para que tuviéramos una evolución, el poder tratar de entregar lo realmente importante y no perder la perspectiva. En el fondo necesitamos vivir, ¿cierto? Y trabajar para eso, no trabajar para vivir. Entonces, es un punto súper importante y gracias, John, por tu opinión. Y me gustaría pasar a la tercera y última interrogante que tenemos, ¿cierto? La normalidad. Se supondrá un cambio estructural, ¿cierto?, en la forma de las organizaciones de trabajo, impactando considerablemente las relaciones entre los trabajadores. ¿Cómo se podrá establecer el mecanismo de coordinación para poder defender los derechos en el fondo entre el sindicato hacia los trabajadores? ¿Cómo creen ustedes que se podrá mantener esa organización y ese lazo? John, si quieres partes tú. Bueno, en ese tema, yo creo que básicamente nosotros vamos a tener que reinventarnos. O sea, lo que dices tú, el mismo hecho de tener que hacer una asamblea cuando esto del teletrabajo ya esté implementado,
va a ser muy difícil, pero por eso debemos seguir haciendo estas reuniones, debemos seguir conversando con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, porque entre todos logramos una idea que nos sirva a todos. Ahora, el tema yo estaba recordando a José Luis Ugarte, que profe de Derecho Laboral, y él hablaba de esta tecnología y del avance donde el capitalismo prácticamente nos roba hasta el alma. Me acuerdo que en su presentación hablaba de que el capitalismo te roba hasta el alma. Entonces, por el tema del WhatsApp, estos mismos teletrabajos que nosotros hemos hecho varias consultas a nuestros compañeros, y bueno, yo lo veo en mi casa con mi esposa, ya no se respeta mucho el horario. O sea, ella antes salía a las 6 de la tarde y ahora a veces son las 7:30 y todavía está trabajando. Entonces, en el fondo, como que están capturando todo nuestro tiempo, todo. Bueno, como decía José Luis Ugarte, el alma. Entonces, claramente, nuestras próximas negociaciones van a tener que ir enfocadas hacia allá, donde tengamos que ver, aparte del salario, que es igual importante, ver otras cosas, no sé, el tiempo libre, algo que nos mantenga humanos. Y nosotros los humanos necesitamos tiempo libre, necesitamos ocio, necesitamos distensión, compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces yo creo que básicamente vamos a tener que reinventarnos y enfocarnos en una negociación donde se abarque ese tipo de problemas que estamos teniendo ahora. Ese tipo de problemas van a tener que abarcarse y bueno, y claramente nosotros ¿Y los cómo te imaginas, John, abordando el tema de las negociaciones? ¿Cómo te imaginas que van a ser las futuras negociaciones? como te digo, vamos a tener que evaluarlo, vamos a tener que, no sé, hacer una asamblea, ver qué le importa más a nuestros compañeros. Yo creo que como te decía, vamos a tener que ir enfocados, aparte del salario y en todas esas cosas que son importantes, enfocados también en lo que es salud mental, porque sabemos que con todo esto que ha pasado, hay mucha gente que ya está con problemas, ansiedad y un montón de otras cosas que son problemas psicológicos. Va a tener que haber la negociación va a tener que enfocarse en ese tipo de cosas, tiempo libre, cosas que no te estén llamando el domingo, que el WhatsApp, y sobre todo para los trabajadores que tienen sueldos variables, porque ellos sí que yo me imagino que deben estar sábado y domingo tratando de hacer un negocio, sobre todo en el tema de la banca y todo, y los afines, para tratar de generar las lucas. Entonces, la negociación va a tener que ser enfocada en ese tipo de problemas que son los que estamos viviendo ahora, y reinventarnos y verlo entre todos. Y aquí la base, aquí nadie tiene la solución solo, tiene que ser en conjunto, en grupo, ir a un lugar, armar grupos como lo hacen ustedes mismos, el Banco Ripley, armar grupos y hacer asambleas con grupos pequeños, y la idea es que entre todos formemos algo que nos sirva a todos y nos ayude. Correcto. Gracias, John. Miguel, me gustaría saber también la perspectiva tuya básicamente del reinventarse, ¿cierto? De cómo serán las próximas negociaciones, cómo será la relación, ¿cierto? La estructura de los trabajadores, del nuevo trabajo, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se podrán establecer los mecanismos de cooperación para poder defender, en este caso, nosotros como sindicato, a nuestros colegas, los derechos de nuestros colegas? Yo creo que lo fundamental, la trabajadora tiene que hacerse una pregunta en su foro interno, en sindicato al cual estoy afiliado. Eso es lo primero. Lo segundo, el trabajador va a tener que poner también mucho de sí para lograr negociar
beneficio en este nuevo mundo laboral. John lo dijo todo, lo dijo muy bien. La salud mental de los trabajadores que está siendo fuertemente afectada, el rol de la trabajadora madre, sostenedora de hogar, muchas monoparentales, eso entre otras cosas. Creo que John lo ejemplificó muy bien. Quiero también tocar un punto que a mi juicio es relevante desde el punto de vista financiero, con esta nueva modalidad del teletrabajo. El año 2018, el Banco de Chile sufrió un ciberataque. Si un trabajador hoy... y le robaron 10 millones de dólares. Si un trabajador hoy día está en su casa, ¿quién pasa a resguardar la seguridad del computador del funcionario que está en su casa en tanto se meta a las páginas para hacer su trabajo? Es una interrogante súper profunda que da para otro programa. Muy relevante, además. Demasiado relevante. Ahora, ¿cómo un trabajador en este nuevo escenario, cómo va a pensar en una posible presión, entiéndase huelga, al empleador, siendo que estamos todos desadaptados, uno por allá, otro por acá? La segregación se va a ver incrementada y eso no nos favorece a nosotros del mundo laboral. Ahora, los sindicatos, tenemos que ser sindicatos de verdad fuertes, que estemos con la real intención de mejorar las condiciones de nuestros representados. Hay un tema también del tema del teletrabajo. Muchas jefaturas en los bancos están mal utilizando los sistemas de comunicación para presionar a los trabajadores y trabajadoras en horarios que no corresponden. Y en fines de semana. Es otro tema también que nos afecta, que también se puede negociar, incluirlo en un proceso de negociación colectiva. Este año se están dando, tú bien lo sabes, Nicole, Banco Santander también se viene encima una negociación colectiva y esos son temas atingentes. Y cómo, aprovechando, Miguel, que estás abordando ese tema, ¿cómo imaginas tú las futuras negociaciones colectivas desde tu perspectiva, de tu experiencia? Bueno, en el Banco Santander se da una paradoja que no negociamos. El banco, por la vía de tener tantos sindicatos al interior de la empresa, impone una negociación. Por eso es prudente abordar los temas que muy bien tocó John: la salud mental, el rol de la madre, la trabajadora, el tema de la comunicación por vía virtual, entiéndase WhatsApp, Instagram, Facebook, para presionar a los trabajadores. Yo creo que son materias abordables en este nuevo mundo laboral que estamos viviendo. Ya está en ciernes. La pandemia ha dejado de ver lo peor de este sistema capitalista y nosotros como sindicatos tenemos que hacerle frente de la mejor manera, siempre y cuando el trabajador finalmente se ponga al lado nuestro y tiene que decir: esta tarea es de todos, aislados no vamos a lograr nada. Correcto, de manera colectiva. Exactamente. Y como comentaban ustedes, desde la perspectiva nuestra, que estamos precisamente hoy día abordando un proceso de negociación, en donde uno tiene que necesariamente reinventarse. Así como las empresas están utilizando la tecnología, nosotros los sindicatos también la podemos utilizar y dar un buen sentido, ¿cierto? Aplicaciones, tener un buen sentido de la comunicación, tratar de uno reinventarse para cómo transmitir a nuestros colegas la información, lo que quiere lograr, ¿cierto? Porque al ser tan impersonal esta manera de relacionarse, aún así debemos nosotros reinventarnos y prepararnos para poder tener la llegada y transmitir lo que queremos transmitir. Nicole, imagínate que el teletrabajo está regulado y tiene hartas aristas. Pero hoy día a muchos trabajadores lo están haciendo hacer teletrabajo sin firmar ningún anexo, ningún documento que le respalde en tanto la ley. Entonces, supone garantía a la remuneración, a los beneficios, a la privacidad, a la comunicación que no sea, como dije antes, en horas que no corresponden, respetando el horario de trabajo que está establecido en el contrato. Todas esas cosas tienen que ser canalizadas a través de los sindicatos, con las empresas. Y nosotros como sindicato, educarlos para que ellos también sepan imponer sus límites y sus derechos. Que, exactamente. Es algo súper relevante también, que a veces los empleadores tienen el sartén por el mango, como se dice, porque ellos siempre con la amenaza de despedir, muchas veces tienen subyugados a nuestros colegas. Entonces, ahí es un trabajo relevante el que tenemos que abordar, ¿cierto? Y enfrentar. La reinvención es necesaria, absolutamente.
en ese ámbito. Tal cual, Y Nicole, así es, obviamente efectivo. en las futuras negociaciones, ¿cierto? Sí, Eh, así es. Y y bueno, básicamente el proceso o lo que manifesté en el inicio está un poco graficado en la empresa, porque desde los líderes hacia abajo están manteniendo malas prácticas. Entonces necesitamos un cambio necesariamente y urgente. Imagínate, ¿Cierto? Nicole, que hay un tema irrelevante que dice relación con la repartición de las utilidades. El gobierno sacó la ley de protección del empleo, significó muchos puestos de trabajo afuera, a la calle. A los días después, el 1 de junio, se decretó una ley, 22.123, no recuerdo bien el número en este momento, que decía relación con el retiro de las utilidades. Limitó el retiro de las utilidades de esa ley, pero lo hicieron tarde. Ya se habían repartido las utilidades. Entonces es un tema también que los sindicatos deberíamos abordar, el reparto de utilidades conforme el artículo 47 del Código del Trabajo. El 30% se reparte anualmente entre todos los trabajadores y nos olvidamos de todos los win-win, los premios, las comisiones por venta, se olvida todo eso. Vamos a volver a un mundo relativamente normal como lo teníamos antaño. Yo soy hijo de ex funcionario bancario y lo digo con propiedad. Correcto. Anita volvió. Oh. Y como lo dijo una colega, escribió, la única manera que nosotros vamos a poder lograr reales cambios y tratar de modelar este sistema es con una negociación ramal. Chile tendría que tener una negociación ramal en donde se pueda normar este tipo de derechos, que las empresas estén obligadas a cumplirlas y que puedan estar dentro de las futuras negociaciones colectivas. Creo que es súper relevante. Anita, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees tú que van a ser las nuevas negociaciones colectivas? No. No. John, ¿qué opinas tú del tema de la negociación ramal? bueno, ese era un tema que yo igual quería decir, que no debemos olvidar eso, no podemos olvidarnos de que nosotros, como sindicato o empresa, podemos eh, ganar algunos beneficios, ver algunos temas puntuales, pero el sindicalismo tiene que ser... Discúlpame, no escuché nada, tengo súper mal audio. Claro. El sindicalismo tiene que estar vinculado a la sociedad y por lo mismo debe entrar en política, debe entrar en estos temas que son nacionales. Y por lo mismo es muy importante que nosotros nos afiliemos en este caso, a la Confederación Bancaria, porque vemos temas más, como dices tú, negociación ramal, que regulan, que en un sindicato tú no vas a poder lograr. No, necesitamos una organización Un cambio, superior correcto. y un cambio y Un eso. cambio potente. Anita De parece que ahora hecho, puede. correcto. De hecho, la Confederación Bancaria lleva años solicitando estos puntos a la Superintendencia de Banco, a la Correcto. Asociación de Bancos, porque creemos que realmente parte de la solución de poder tener mejores beneficios y que se respeten los derechos de los trabajadores va por una negociación ramal, poner normas y límites como los tienen los otros países, para poder lograr una buena negociación Para colectiva todos, después con las claro. otras. Correcto. La equidad, Exacto, la bendita exacto. equidad que buscamos. Anita, nos gustaría saber tu opinión de las futuras negociaciones colectivas. ¿Me toca? ¿Sí? Lamentablemente no ha podido la Anita dar su opinión de las futuras negociaciones colectivas. Pero ahí volvió.
Anita, ¿tú nos podrías manifestar tu posición? No, lamentablemente no es posible. Así es que el propósito básicamente de este conversatorio es tratar de buscar soluciones, ¿cierto? De cómo podemos llevar o tratar de utilizar esta pandemia y este cambio a favor nuestro. Nos gustaría saber la opinión tuya, Miguel, con respecto a la negociación por rama. Bueno, ese es un punto neurálgico para el mundo sindical chileno, negociar por rama. No puede ser que los beneficios de los trabajadores estén supeditados al arbitrio del empleador. Negociar por rama supone que todos los trabajadores que sean de un sistema financiero y afines, tengan sueldos que sean armónicos, pero no puede ser lo que ocurre hoy día, que hay gente que gana 500.000 pesos, 400.000 pesos, y hay funcionarios que ganan 6 millones. Eso no puede ser, eso es impresentable para un mundo más justo, un Chile nuevo que estamos queriendo todos los que estamos luchando para mejorar nuestra sociedad. Debemos acercarnos a esa lucha, sobre todo nosotros, en el mundo bancario, y posibilitar ese nuevo escenario, que la banca sea más justa. Pero eso se hace con unidad, con sindicatos fuertes, y sobre todo con mucha educación. Este nuevo cambio paradigmático que se viene con el teletrabajo supone justamente eso, que nos preparemos, el cambio de chip, como muchas veces nos dicen, y que ese cambio sea favorable para nosotros, para los trabajadores. Se ve difícil el cambio de chip después de ver las declaraciones de nuestros ministros, como lo planteé al inicio, el comentario del ministro de Salud, el comentario que hace el intendente en base a cómo ve nuestro país. ¿Qué opinan de esa perspectiva que nos han planteado nuestro gobierno? Bueno, tú lo dijiste en tu introducción, pues, Nicole. Hemos visto, lamentablemente, cómo los ministros se suceden uno a otro con sus declaraciones abiertamente abusivas y que incitan a la gente. Comprar flores, levántense más temprano, que la gente va a los consultorios a copuchar, que un ministro tan importante en plena pandemia desconozca el hacinamiento, desconozca cómo viven gente en una habitación de 50 metros cuadrados, viven 15 personas, que un ministro de salud desconozca eso es una insolencia a los trabajadores. Hemos visto repetidamente en los canales de televisión inmigrantes venezolanos, bolivianos, durmiendo en las calles para rogar que su país los traiga de vuelta a sus tierras. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. El sistema capitalista es eso. Es la negación de los derechos de los trabajadores y solamente darle preeminencia al negocio, al lucro despiadado. Y es por eso que se hace urgente mayor unidad y más compromiso parte también de los trabajadores para avanzar hasta este nuevo mundo tecnológico. Correcto. Anita, tal vez ahora nos pueda dar tu percepción. No, tiene problema la Anita. John, me gustaría saber tu percepción. ¿Ahora sí? ¿Sabes qué? Creo que me salté una parte. Sí. Me salté sí, Anita. El de la negociación. ¿Desde qué perspectiva, cómo crees tú que van a ser las nuevas negociaciones después de la pandemia? Yo creo que es difícil imaginar lo que va a pasar, porque ahora estamos en un estado de espontaneidad. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Estamos en un escenario complejo y también llamativo. Por lo tanto, no nos queda más que seguir en la lucha y no hay otra más, ya que no sé, el cooperativismo que tú decías, que se decía, no sé,
la cooperación, los mecanismos de cooperación, no sé con quién podrían hacerse, si no es con los mismos trabajadores, si no es con las mismas bases. Los distintos sectores productivos. No hay otras formas de lucha, porque este parlamentarismo, una izquierda, funciona bajo el mismo esquema, ¿ya? Y no ha... Un esquema viciado por lo demás. Bajo una dictadura y no han tenido la... Entonces, poco podemos esperar de convertir nosotros en siervos. Seremos esclavos, seremos explotados, pero menos siervos. Y yo creo que ese es el gran deber nuestro como sindicalistas, que tenemos que endurecer nuestras luchas y nuestras formas de comunicarnos con nuestras bases, y trabajar ante esta bomba que ellos trataron de... que nos tiraron, este virus que nos tiraron, y tenemos que volver al trabajo con más y con más dignidad y elaborar también nuevos esquemas. Exacto, reinventando. De organización, nuevos esquemas para poder seguir en esta recuperación de nuestros derechos. Ahora, aprovecha Anita, los sindicatos tenemos que jugar un papel muy importante en toda esta etapa que se viene. Muy relevante. Me gustaría también saber tu opinión, Anita, de cómo el gobierno está abordando, reducido, por favor, ¿cómo ves tú que el gobierno está abordando esta pandemia? Bueno, el gobierno ha demostrado tener una debilidad extrema con respecto al manejo de esta pandemia, porque ellos le han dado prioridad, le han dado la importancia a lo económico versus la salud de la población. El desmantelamiento que el sistema ha hecho en la salud. De otra manera, damos los resultados que hay. Exacto. El presidente no, ni menos el ministro de Salud, ni ningún ministro, ni los parlamentarios han estado a la altura de las necesidades del pueblo. Por lo tanto, han sido ineficientes. Agradezco, Anita, agradezco tu opinión. Ayudar a la gente y a tener verdaderas de salud. Correcto. Anita, agradezco tu opinión. ¿Cómo? Se nos hizo corto el conversatorio, ya, pero tenemos que dar término, siempre invitándolos cordialmente a seguir nuestros conversatorios, en donde expresamos el sentir, digamos, del área laboral, de los sindicatos, del mundo laboral. Y esperamos que vernos en una próximo conversatorio. Muchas gracias, John, Miguel, Anita. Gracias a ustedes por invitar. Gracias a todos. Gracias también a la gente que nos estuvo mirando en las redes. Sí, se hizo cortito. Y a la gente de Punto Social también, muchas gracias. Gracias, yo agradezco la oportunidad. Se cortó. Sí.